haciendo lo que es correcto. Ustedes no se imaginan el placer inmenso que es uno ver los rostros que uno conoce cada día, cada vez que nos juntamos, ya sea por plataforma o en la congregación. Eso para mí es un relajante muscular, espiritual. Eso da una sensación de paz, de tranquilidad. Inclusive le he manifestado a muchos amigos de la infancia mío que lo encuentro en la calle. Esta misma palabra le estoy diciendo a ustedes porque me satisface ver que la gran mayoría de niños que crecimos juntos nos estamos haciendo viejitos y el Señor nos ha librado de tantas malignidades que hay en este mundo y todavía nos tiene con vida, que eso es un privilegio y eso hay que agradecérselo al Señor. Amados hermanos, en esta noche, como cada noche, tenemos un tema muy interesante en el cual todos hemos venido, sí, las cosas que hemos venido nosotros durante este año de pandemia comentando, aportando entre todos los predicadores, nosotros tratamos de ir cada día añadiéndole un poquito más a nuestra vida, lo que hemos aprendido. Creo que llegaremos a esa perfección que Dios quiere que lleguemos, como dice Cristo en Mateo 5:48, que lleguemos a ser santos como Dios es santo, o sea, perfectos. Pedro que dice que lleguemos a ser santos y Jesucristo dice que lleguemos a ser perfectos. Eso es un desafío que hay para nosotros y mientras van pasando los tiempos en esta tierra, mientras vamos mirando el reino eterno, los cielos, en el camino vamos logrando esa perfección y esa santidad. En la lectura que realizamos al inicio, después que José Fran oró en Efesios capítulo 5, el último versículo que leímos fue Efesios 5:14. Y es que, amados hermanos, el tema que en esta noche vamos a estar compartiendo lo trabajamos en la congregación de aquí del Sánchez Libertad en el año 2013, específicamente el 15 de junio del año 2013. Compartimos ese tema con la congregación y esperamos que a ustedes le toque algo, ya que es un tema de 5 puntos. No creo que nos alcance el tiempo para verlos. Son muy interesantes, muy llenos de una serie de consejos. Qué pena que no está la gran mayoría de juventud aquí con nosotros. Siempre me gusta que ellos estén porque me gusta mezclar las orientaciones, las enseñanzas, compartir con consejos sanos, sabios, para que vayan creciendo fortalecidos y que por falta de orientación y de explicación, aparte de la que los padres pueden dar, que a veces tal vez no la transmitimos de la manera más correcta por alguna razón, pero cuando se escuchan de un tercero, a veces funcionan bastante bien. Entonces, estas enseñanzas, este compartir que tenemos esta noche fue muy interesante. Hay cosas, amados hermanos, como dice Efesios 5:14, en las que nos quedamos dormidos, nos adormecemos, nos descuidamos y de las cuales hay que levantarse, hay que despertarse. Hay hermanos que llegan a la congregación y llegan aquí, a veces la prisa, el calor, el cansancio del día no nos permite sentarnos así como relajados, no nos dio tiempo ni siquiera a bañarnos, a refrescarnos, para que podamos entonces escuchar, adorar a Dios en espíritu y en verdad, con tranquilidad. Hay algunos que llegamos tan cansados de trabajo que inmediatamente se hace la primera oración, ya estamos durmiendo en el banco, ya estamos con los ojos cerrados, ya estamos descansando, como que fuimos a descansar, no a adorar a Dios. Y eso es un peligro, mis amados hermanos. Pero no se trata del cansancio ni del sueño físico, lo que vamos a estar hablando esta noche. De acuerdo con la palabra de Dios, vamos a identificar 5 factores o 5 situaciones que nos hacen a nosotros estar dormido y debemos despertar. Y el propósito del tema es que usted y yo despertemos a tiempo de ellas, de esas, por lo menos a 5 que identificamos en este mensaje. Y usted seguro que sabe como yo, a mí me gustan mucho los refranes. Usted ha oído mucho un refrán que dice, camarón que se duerme, complétalo usted. No deje que la corriente lo arrastre, querido hermano, querida hermana. Despiértese de ese letargo en el que se encuentre. No importa cuál es, a qué se deba, cuáles son las razones, las circunstancias por las cuales usted está en un letargo espiritual, está durmiendo espiritualmente. Eso es un peligro terrible. El primer punto que vamos a ver es despiértese de la tristeza, querido hermano. Despiértese de la tristeza. La tristeza da mucha pena ver cómo muchas personas viven del pasado, las páginas amarillas de la vida.
Por ejemplo, una traición, un dolor, una decepción, la pérdida de un ser querido, un fracaso, entre otras cosas. ¿Y a quién no le duele, querido hermano, lo que le pasó a esa familita en San Pedro de Macorís? Usted la vieron en los grupos hoy y en la noticia. A una pareja, creo que eran de la Iglesia de Cristo y a su niñita. Lo atropelló un camión en un motor que iban y murieron instantáneamente el padre, la niña y ya recientemente, bueno, la hija de Darío, Dariel, que ha estado por el grupo de Iglesia de Cristo Constanza, pidiendo la oración e informándonos sobre ese aspecto en que pasó ese accidente. ¿A quién no le duele eso? Ahora bien, ahora bien, no es que esas cosas, hermano William, está encendido el micrófono. Hermano, no es que se olviden esas situaciones, no es que se nos olviden los seres queridos, no es que se nos olviden las cosas que nos han pasado, las cosas que nos dan pinchada en el corazón, sino que debemos aprender a vivir con ellas y no podemos quedarnos embargados en la tristeza. Ese es un factor que nos mantiene durmiendo espiritualmente. Todo eso a la persona les oculta la sonrisa, la alegría, les impide tener gozo en su corazón. La tristeza es uno de los peores enemigos que tenemos. Siempre miente, nos consume, nos engaña acerca de los que valemos y de lo que otras personas valen para nosotros. En la medida de lo posible hay que evitar estar triste. Usted no ha escuchado el coro que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Entonces debemos cantar como manda el apóstol Pablo, con espíritu y con entendimiento. Arranque la tristeza de su corazón, la tristeza ciega. Si está en nosotros, seremos incapaces de ver esa parte alegre, esa parte que nos motiva, esa parte que nos da alegría. La tristeza nunca trae nada bueno. La mayoría de las personas que hoy son adictos o alcohólicos comenzaron por dejarse embargar de la tristeza y muchos terminan en el suicidio. Sobre este sentimiento, Jesús habló acerca a los discípulos de la siguiente manera en Lucas capítulo 22, versículo 40 y el 45 y 46. Él le dijo en Lucas capítulo 22, versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. ¿Y sabe lo que ocurrió? Léase el versículo 45 y 46, dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Jesús encontró, mis amados hermanos, a los apóstoles dormidos por la tristeza que había en sus corazones. La tristeza tiene la particularidad de ser como un sedante que adormece, no deja ver claro lo que está pasando y, lógicamente, impide actuar de manera correcta. Por eso Jesús les dice, si siguen así ustedes durmiendo, pueden caer en tentación. La tristeza puede quitarnos, mis amados hermanos, lo mejor que tenemos. Cuando uno se deja llevar por esta situación de la vida, nos quita lo que se llama la esperanza. Y debemos a toda costa, mis amados hermanos, buscar la manera de sacudirnos. Según Jesús, la tristeza puede apartarnos de todos los demás, inclusive hasta de Dios nos puede apartar la tristeza. Es peligroso porque puede destruir la capacidad de recibir y dar amor. Cuando uno se mantiene todo el tiempo así amargado, eso nos puede ocurrir. Por favor, no le dé permiso a la tristeza mucho tiempo dentro de usted. No firme contrato con ella. Dice Eclesiastés capítulo 10, capítulo 11, versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. He aquí una de las partes que les reafirmo, les remacho a los que son más jóvenes aquí esta noche. Quita de ti el enojo. El enojo es una manifestación de muchas cosas, de ira, de tristeza, de fracaso, entre otras cosas. Quite, elimine, deseche la tristeza, luego tómese una ducha, perfúmese y continúe detrás de la alegría, como dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, que a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan al bien. Es decir, todos los que aman al Señor,
Y sabemos que la expresión los que aman al Señor es igualito que la expresión el que cree en el Señor, que el que cree en el Señor debe de ser obediente, debe de respetar, debe de ser, dejarse llevar de la palabra de Dios. Y una parte que queremos tratar en este aspecto, en el punto 1, sobre la tristeza, que es un factor que nos mantiene durmiendo espiritualmente, es que usted diariamente debe librar una batalla contra la depresión, que es el agente principal que causa la tristeza, o sea, es una consecuencia de la tristeza. Usted, cualquier persona, y aquí me gustaría, como decía, y ojalá que haya un grupo de nuestros hijos o de sus hijos, en este caso, ahí detrás de la pantalla, escuchando por lo menos aunque no se dejen ver, porque esto sí es importante, esto que vamos a estar comentando aquí. La libre su batalla diariamente contra la depresión. A la tristeza que no se le da importancia, mis amados hermanos, desaparecerá de raíz. Si no le damos importancia, si le cambiamos el tono, le cambiamos el volumen, si le cambiamos la actitud, la tristeza entonces va a desaparecerse como una neblina, se va a deshacer y todo lo demás que voy a estar diciendo no va a ocurrir. No hay duda de que la depresión ocupa uno de los primeros lugares en los males modernos, no solo en el campo de la soledad, sino también en las emociones, los sentimientos, el éxito o el fracaso. Los resultados más comunes que produce la depresión causada por la tristeza son úlceras, dolor de cabeza, desorden en el sistema nervioso, embriaguez, drogadicción, desórdenes ¿cómo se llama? Intestinales y suicidio. Son consecuencias todas de la tristeza que produjo la depresión. Muchas veces acarrea, sin que uno se dé cuenta, un deseo de humillarse, de castigarse, de disminuirse uno mismo. En el mundo, amados hermanos, en aquel entonces, en el 2013, no he modificado esos datos, en el mundo, cada año 1 millón de personas intentan suicidarse y más de 300,000, es decir, alrededor de un 33% de las personas lo logran. Son personas que sus pensamientos solo están en la autodisminución, en la autohumillación, en el autorrechazo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles causas producen la depresión? Una desilusión. Por eso que me gustaría que estén ahí mis amados hermanitos. Y gracias a Dios, por lo menos sé que está Moisés ahí. No sé si Zoe está ahí. No sé si está las jóvenes de más, las hijas de José Frank y Wadi, los hijos, los tres, los hijos de Dani. No sé, pero me gustaría que estas causas producen depresión cuando hay una desilusión y los jóvenes se sienten que bueno, pasamos todo por ahí. Cualquier cosa nos hacía deprimir. Cuando uno tiene una baja autoestima, esto también causa depresión. Hay gente que se tienen pena de ellos mismos o creen que su cuerpo no es el que deben tener porque debían tener otro. Debían tener de la hermanita, de la prima, de la amiguita, etcétera, etcétera. La inteligencia fulanito. Esta parte es que es otro, el compararse con otros. No, amados hermanos, cada uno de nosotros somos únicos, hechos por Dios. Rara vez, bueno, de hecho no existe en el mundo nadie con la huella dactilares de nadie. Cada quien tiene la suya particular. Podemos tener rasgos comunes, los ojos, la boca, las facciones, las orejas, la frente, el pelo, el cuerpo, etcétera, etcétera. Muchas facciones físicas y hasta moral y espiritual similares a muchas personas, pero hay muchos rasgos, muchas cosas, todos somos diferentes, por tanto, nadie debe andarse comparando con nadie. Dice Desiderata que siempre tendremos a personas que están más encima de nosotros, pero también habrá muchas más personas que están por debajo de nosotros en muchos aspectos de la vida. Otro factor que incide para que haya depresión es las enfermedades. Hay muchas personas que las enfermedades de cualquier tipo que sean, se sienten lástima, viven con miseración de ellos mismos, se tiran en una cama y no quieren levantarse de ahí, se siente como el otro factor que es el rechazo, se sienten rechazados por los demás.
y por lo que hemos comentado anteriormente, el estarse comparando, las enfermedades y el rechazo hacen que las personas se caigan, se tranquen en las habitaciones. Y esto, mis amados hermanos, no es más que la bendita tristeza que produce todo esto y induce a la depresión por todos estos factores que estamos diciendo. Entonces, mis amados hermanos, sentir tristeza por algo que nos haya sucedido no es malo. De verdad que no es malo. Lo malo es, como decíamos al principio, es vivir en estado de tristeza permanente. Es que no podemos, no debemos, y sobre todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, no puede estar triste. Dice un coro, fuera tristeza, Cristo vive en mi corazón. Aléjate de mí. Entonces debemos estar listos, siempre prestos para espantar la tristeza en nuestra vida. Recuerde, no es que nos desentendamos, no es que nos lloremos, no es que no nos sintamos acongojados, no es que no nos sintamos deprimidos, no es que nos sintamos humillados, despreciados, desechados, rechazados, comparados. Todas estas cosas seguirán. Ahora, no le demos cabida. Alejémosla, rechacémosla, espantémosla, digámosle que no, porque ya Cristo vive en mí. Y debo tratar de hacerle ver a ella que Cristo es más poderoso que ella. Eso es apenas, mis amados hermanos, un punto. La tristeza nos mantiene adormecido, envilecido, dormido. Y despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Un segundo aspecto que nos mantiene dormido es la dureza en el corazón, mis amados hermanos. Ese es el segundo punto. Nos encontramos con gente que se consideran duros de corazón porque en tiempos anteriores la hirieron o lo defraudaron de tal manera que esto los llevó a convertirse en personas desconfiadas de todo el mundo. No confían ni en su sombra, ni en su madre, dicen ellos. Son gente inseguras y a la defensiva para que no les vuelvan a lastimar de nuevo. Y es como muchos poetas han dicho, no me vuelvo a enamorar. Cuando lo lastiman o lo traicionan, el primer pensamiento que viene a su mente es, no voy a seguir siendo bueno, porque por ser bueno la gente se aprovecha de mí. ¿Ha escuchado usted eso? Inclusive nuestras esposas, nuestros hijos, nos dicen, papi, usted cree que usted es la que sé yo, que de masica, usted es una masa de pan, usted se deja engañar a todo el mundo, usted aquello, usted, no. Yo me acuerdo de una canción muy famosa que popularizó, que creo que fue Vikiana, decía, yo soy mala y seguiré siendo mala, porque es mucho lo que sufrí por ser buena. Es mejor ser malo y parecer bueno que ser bueno y que le culpen de malo. ¿Qué le parece, mis amados hermanos? Qué gran mensaje para la sociedad. El cristiano debe entonces invertir estas letras de esta canción. Usted tiene dos caminos, querido hermano, querida hermana. Dos caminos. O se convierte en una persona dura, que es el primer paso hacia la soledad, o se vuelve más noble, más sensible, para que cuando lo vuelvan a herir, no le duela tanto. No es que no le va a doler, ¿eh? No le duela tanto. Bueno, en el caso del cristianismo, la cosa es muy diferente. En el cristianismo, porque estas cosas rara vez pasan. El que uno, bueno, por eso digo rara vez, porque no es 100% exacto de que todos los que estamos en la iglesia somos cristianos y que todos los matrimonios que estamos en la iglesia somos como Dios quiere que seamos. Y muchos, de muchas maneras sufrimos. De muchas maneras sufrimos. No vamos a entrar en detalles para no herir sentimientos, pero hay muchos roces entre nosotros como pareja, porque somos dos mundos diferentes que hemos venido y nos hemos juntado a tratar de convivir. Y oigan, el llegar a la edad de cumplir 15, 20, 30, 32 años, como tenemos Ney y yo, bajo majones. Esto no es de que todo color de rosa, todo felicidad. Es verdad que disfrutamos la vida al máximo, gracias a Dios, pero hemos tenido buenos encontronazos. Entonces, nosotros escogemos a quienes en esta plataforma está en esta noche, hembra o varón, que haya tenido alguna desilusión, algún fracaso matrimonial, alguna situación en la que se convierte o se vuelve una persona dura o se vuelve más noble para que cuando vuelvas a intentarlo,
no le duela tanto. Endurecer el corazón es una trampa que nos hace creer que tenemos el control de los sentimientos de la otra persona, pero en realidad es el camino directo hacia la soledad, hacia la tristeza y la autoconmiseración y la autodestrucción. Hay matrimonios, queridos hermanos, que por ser orgullosos, uno de los dos, esos matrimonios se han derrumbado. Y hay matrimonios que por cualquier quitametapaja viven con la cara de machete boto, con la cara de capitán jubilado. Bueno, Luis es capitán jubilado y no tiene la cara fea, ¿verdad? Casi jubilado, creo que es. Pero no todos los capitanes andan con esa cara así de pecherón, como Luis sabe quién es, que anda con su carota y el sobrino mío. No es necesario andar con esa, permitir que esas cosas ocurran. Y hay padres que, aunque amen a sus hijos con locura, pasan años sin saber de ellos, después que se apartan de su hogar. La dureza que hay en su corazón le impide restaurar esa relación que antes había. Por ejemplo, por el caso de una joven de unos 16 años que se fue de la casa porque había tenido una serie de discusiones con su padre por el comportamiento de esta, pues siempre tomaba el camino más suave e irresponsable en el hogar. Cuando se le llamaba la atención, era muy respondona. Cuando ella se fue, el padre optó por cortar todo tipo de relación y comunicación con esa hija desobediente. Le prohibió entrar a su casa porque él tenía la razón. Y es cierto, mis amados hermanos, él tenía la razón porque había sido un padre ejemplar, entregado a su hogar, a la educación de sus hijos, que no faltara alimentos ni nada. A simple vista, él tenía la razón. Él tenía la razón de tomar esa decisión tan dura. Pero la pregunta es, amado hermano, por si acaso en alguno de ustedes, voy a decir, porque hasta el momento no me ha pasado esa situación a mí, ¿qué es más conveniente, hermano? ¿De qué sirve tener la razón cuando este padre no tenía a su hija al lado? ¿Eh? ¿Para qué sirve tener la razón si no se tiene lo que se ama? Pero ojo, cuidado muchachito, cuidado muchachita que está ahí escuchando. No porque usted sea desobediente en la casa y se vaya y haya este altercado entre usted y sus padres. Los padres tienen que tener las puertas abiertas y tienen que aguantar todo lo que ustedes digan o quieran porque hay que mantener la relación con sus hijos. Hay que equilibrar la situación. No es que los hijos pueden hacer lo que les parezca y los padres tienen que aguantársela porque hay que mantener el hogar, hay que mantener la relación familiar, hay que cuidado. Ahora, el anhelo de cada padre, el sueño de cada padre es ver su familia junta toda la vida, como era antes cuando eran pequeñitos. Pero la dureza del corazón a este señor no le impedía alcanzar ese sueño, esa muralla que impide alcanzar lo que queremos. Es como también, pongo ejemplo, una canción de un argentino, esa bendita pared, esa pared que me impide, y esa pared puede ser cualquier cosa en la vida suya con sus hijos, cualquier discusioncita calorada, cualquier consejo que usted le esté dando y él lo rechace, cualquier resabieta que haga el jovencito, o cualquier actitud que tome su esposa o su esposo ante tal o cual situación. Se pone una pared que ahí a centímetros de su cara no se ven o no nos vemos. Debemos, esas murallas que sirven para proteger ciudades del enemigo, pueden servir también para evitar cosas indeseables y dañinas entren a su corazón. Pero tenga mucho cuidado también que esas mismas murallas pueden evitar que entre el amor y las cosas buenas a su vida, a su hogar, a su corazón. Usted sabe como yo la anécdota de, creo que el hermano Diego Vázquez la ha dicho por el grupo Meraki y Elizabeth casi siempre la reenvía por otros grupos. Una de ellas es los dos hermanos que le dieron una finca y se metieron en barajutadas, se metieron en discusiones y el mayor lo que dijo, ok, no hay problema, lo que voy a hacer es apartarme de ti, tú vas a quedar del arroyo para allá es tuyo y del arroyo para acá es mío. Y contrató a un carpintero para que levantara un muro en madera. Le dijo, ¿cuánto cuesta tanto? ¿Cuánta madera lleva tanto? Ok, yo voy a ir a tal parte. Cuando yo llegue te he hecho esa muralla para ni siquiera ver la casa ni la cara de mi hermano. Y el carpintero, como sabía de la historia, lo que le construyó fue un puente. Y cuando
Llegó el hermano que había contratado al carpintero, lo insultó, le dijo de todo. ¿Por qué lo mandó a construir una muralla para no ver más a su hermano? Y lo que está viendo es a su hermano menor cruzando desde el lado de él para el lado de su hermano mayor, que ahora están enemigos. Y cuando el hermano menor va y se abraza de su hermano mayor, llorando, dice, hermano, cuánto te amo, cuánto te aprecio, porque todo lo que discutimos tú y yo, todo lo que peleamos y nos dijimos que ya no nos íbamos a ver más nunca, y tú ibas a construir, me dijiste que iba a construir una muralla para no vernos más. Sin embargo, construiste un puente para que nos comunicáramos, para que siguiéramos unidos. Es que es diferente, mis amados hermanos. Es una historia maravillosa. Jehová dijo por boca de Ezequiel, amados hermanos, en Ezequiel 36, 26 y 31, 25, esto. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y el verso 31 y 35 dice, y se acordarán de sus malos caminos y sus obras que no fueron buenas, y se avergonzarán de ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. Y el 35 dice, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como un huerto del Edén, y estas ciudades que eran de desiertas y asoladas, arruinadas, están fortificadas y habitadas. Eso le dijo Dios por boca de Ezequiel al pueblo de Israel. Es que Dios puede obrar y convertir esta tierra devastada de tu corazón en un jardín del Edén. Todo es transformado cuando Dios pone su mano, cuando en vez de nosotros levantar cerco contra mi esposa, contra mis hijos contra mí, mi esposa contra mí, contra mis familiares, contra mis amigos, contra mi vecino, contra mi compañero de trabajo, entonces Dios ese corazón de piedra lo cambia por uno de carne. No siga pensando que usted tiene la razón, querido hermano. No se duerme en el orgullo de decir que usted tiene la razón. Despiértese y Cristo le alumbrará. No espere a que llegue un terremoto porque puede ser demasiado tarde. Se está perdiendo los mejores momentos de su vida junto a sus seres queridos. Dígale que los ama, hágaselo saber, pídale a Dios fuerza para cambiar. No sea como el carcelero de Filipos, que por tener un corazón duro estaba durmiendo mientras que los presos tenían las puertas abiertas y podrían huir. Mientras él quería matarse porque sus presos habían huido, los presos estaban todos ahí. El corazón endurecido lo tenía dormido, según Hechos capítulo 16, 26, 27. Gracias a Dios que este hombre despertó y la historia termina con la conversión y bautismo de este y de su familia. Él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted que en esta noche nos está acompañando en esta plataforma, que todavía no se ha convertido a Cristo o que está apartado del camino del Señor por alguna razón, ¿qué espera para decir como el carcelero de Filipo? Haga usted lo mismo, pero hágalo ahora. Despierte ahora y empiece a ablandar ese corazón de piedra y sus palabras. La dureza de sus palabras, de su rostro, no son más que el reflejo que hay dentro de su corazón. Usted no es responsable de la cara que trajo a este mundo, pero sí es responsable de la que pone. Cada uno, Dios nos puede tener un rostro y cada uno de nosotros le da cada día la oportunidad de que cuando se levante la esposa, los hijos, el vecino, los compañeros de trabajo lo digan, dímelo cara dura o dímelo sonriente. No es que te andemos todo el tiempo sonriente, pero creo, hermanos, que nosotros como cristianos irradiamos más a Cristo cuando iluminamos nuestro rostro, cuando resplandecemos a Cristo en nuestro corazón. Y Cristo nunca fue un cara dura, nunca salió con la cara dura de su casa a andar por el mundo, siempre anduvo mostrando amor y compasión por los demás. Nosotros, por situaciones que tengamos en la vida, nosotros debemos tratar de ser como el actor, de ser como el payaso en cierto sentido, que aunque su corazón esté roto por dentro, aunque tenga tristeza, a él lo contrataron para hacer reír a los niños o a las personas. Y debemos, a Dios nos contrató a nosotros para este mundo lleno de tiniebla, de tenebrosa, de tristeza, de dolor, de amargura, llevarle un poquito más de paz, de tranquilidad, de compasión. Cuando nosotros vayamos a visitar a personas o a hermanos, vayamos no alborotados, no voceando, ¿sí? Vayamos con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, pero irradiemos la energía, alegría, paz. Pero si lo que vamos a contarle a un enfermo, la enfermedad que yo tengo, la tristeza que tengo, que me está llevando quien me trajo,
Entonces, ¿qué ánimo le voy a dar? Para eso debemos cambiar desde dentro, mis queridos hermanos. Y Dios quiere ayudarle a cambiar. Solo falta que usted y yo nos lo propongamos. Y día a día comencemos con un 1%, añadiéndole un 1% cada día. El cambio se produce en pequeñas cosas que hacemos diariamente. Despierte como el carcelero y alcance lo mejor para usted y para su familia. No permita que la dureza del corazón le engañe, porque esto lo mantiene dormido. Despiértese y Cristo le alumbrará. Le alumbrará. El tercer punto, queridos hermanos, yo le dije que no íbamos a poder verlo todo, pero vamos a ver si podemos, aunque sea el tercer punto, es despiértese en la pereza. Ay, cuánta pereza, mis hermanos. El alma del perezoso desea, pero nada consigue. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea. Ay, yo deseo ir a Nueva York. Ay, yo deseo comprar un carro. Ay, yo deseo comprar una casa. Ay, yo deseo una pizza. Pero ahí sentado, no da un golpe. Para alcanzar algo hay que trabajar por ese algo. Para llegar a algún lado hay que salir para ese lado. De lo contrario, no llegará a ninguna parte. La pereza es el deseo de hacer algo, de cambiar y no hacer nada para lograrlo. Eso es lo que es pereza. Un ejemplo de luchar por conseguir algo lo constituye el rey David. Él quería construir un templo para Dios y se propuso esta tarea a sí mismo con una gran declaración que encontramos en el Salmo 132, versículo 3 al 5. El Salmo 132, versículo 3 al 5, encontramos la declaración que el rey David se hizo a sí mismo. Salmo 132, 3 al 5. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Esto se lo propuso un hombre que como dice el apóstol Pedro, a esto le puso esto y a esto le puso aquello, a aquello le puso lo otro. Es que el hombre de Dios es un hombre de acción. David dijo que no descansaría hasta que no haya logrado lo que me he propuesto. Todo lo que quiere lograr, todo el que quiere lograr algo no puede quedarse esperando que les llegue desde el cielo directamente a sus manos. Por eso, David al final de sus días dijo en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 2 hasta 16, pero específicamente los versículos 14 y 16, hablándole a Salomón, le dijo, mira, yo me propuse lograr tales y tales cosas, y ahí tú tienes en el almacén, qué sé yo, cuántos ciclos de oro, qué sé yo, cuántos ciclos de plata, qué sé yo, cuántos pies de madera cúbico, millones de madera cúbico, qué sé yo, cuántos metros de piedra de canteras cuadradas, qué sé yo, cuántos albañiles, qué sé yo, cuántos arquitectos, etcétera, etcétera. Le dijo a Salomón, ahí tiene todo lo que se necesita para construirle lo que yo me propuse, pero Jehová me dijo que no se lo podía construir y que tú sí lo ibas a hacer. Es decir, este señor no fue un perezoso, este despertó de la pereza y se propuso cosas y se puso a juntar, a juntar, a juntar, hasta que logró dejar todo para la casa de Jehová. Cuando Jesús hizo su primer milagro en las bodas de Caná de Galilea, no apareció vino en las tinajas vacías, mis amados hermanos. No, no apareció vino. Él convirtió el agua que los sirvientes con mucho esfuerzo habían echado. Por eso a este milagro se le llama el milagro de la transformación de agua en vino, no de la aparición de vino en la tinaja. Él pudo hacer aparecer vino hasta de donde no había agua, pero decidió poner al hombre a hacer un trabajo. Tuvieron que ir al pozo y por eso Dios los bendijo. No espere, querido hermano, la bendición de Dios si usted no está llenando las tinajas. Primero el esfuerzo del hombre, luego viene el milagro. No es al revés. No se quede perezoso solo orando. Sea como los dos pescadores que se quedaron atrapados en una tormenta en medio del lago. Dice uno, ¿deberíamos orar o deberíamos remar? Dice el otro, vamos a hacer las dos cosas. No solamente, eso es como unos dicen, es a Dios orando y con el mazo dando.
No le pidamos a Dios el pan de cada día y nos quedemos en la casa porque va a venir el hermano fulano que siempre anda visitando y siempre nos trae algo. No, hay que orar y hay que remar. Así que, hermano, despiértese de la pereza para que le alumbre Cristo. Veamos el punto 4 para finalizar, porque tal vez 5 no podamos ver. No sé cómo estarán ustedes de ánimo, pero despiértese usted que se está durmiendo. Levántese de los muertos y Cristo le alumbrará. En el temor, hay gente inmerso en el temor. Mucha gente no alcanza lo que quiere por temor al fracaso. No se arriesgan a lograr algo por temor a no lograrlo. No tocan las puertas por temor a que no les abran. No extienden las manos por temor a que no se las agarren. No abrazan por temor a que le rechacen ese abrazo las personas quien ama. No se dan la oportunidad de amar por temor a la traición y el engaño. Entonces su vida se queda estancada y sus sueños truncados. Así no se puede vivir, querido hermano. Tener miedo es algo que nos paraliza, a veces a grado extremo. La Biblia narra la historia de un gran hombre que Dios, un hombre de Dios, con una gran misión por delante. El temor lo llevó a dormirse, según Primera de Reyes 19, 3 al 5. Este es el caso de un hombre que Dios había usado poderosamente en el pasado. Tenía el don sobrenatural de obrar milagros portentosos a través del Espíritu Santo. Por alguna razón, dentro del plan de Dios estaba inactivo, pero este hombre tenía que atravesar por lo que la Biblia llama nuestro momento de crisis, el momento de soledad, momento de desilusión, momento de depresión, momento de dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Al entrar al desierto, a este hombre se le olvidó todo lo que había hecho Dios a través de él. Se sintió inútil y eligió el camino más fácil. ¿Cuál fue? Meterse en una cueva, encerrarse, aislarse, huir de los problemas y hundirse en la depresión y la tristeza. Veamos una de las actitudes que Elías debió asumir. Una de las actitudes. Recuerde siempre, y esto es un consejo, mis amados hermanos, recuerde siempre todo lo que Dios ha hecho en usted y por usted en el pasado. Esto debemos recordarlo cada vez que la situación se nos torne difícil. A él se le olvidó todo lo que había sucedido antes. Dios lo utilizó para proveer alimento permanente a una familia pobre. Lo utilizó para resucitarle a un único hijo a una viuda. Le permitió que orara en el monte Carmelo e hiciera descender fuego y consumir todo el sacrificio del altar. Así todo el pueblo volviera a tener fe en el Dios verdadero. Había salvado a todo el pueblo de Israel al hacer que se volvieran de su mal camino, y ahora por un pequeño desierto toda la gloria queda olvidada y dormirse en una cueva. Recuerde, este hombre tenía los dones de Dios y Dios lo que nos da no nos lo quita. Si no, le hace Romanos 11:29 para que usted recuerde lo que dice ahí. Si Dios lo usó en el pasado, también lo usará en el futuro. Elías se dejó dominar por el temor y ese temor lo paralizó. Le impidió que continuara logrando con cosas más grandes en lo adelante. A Elías Dios le envió un ángel. Hoy se lo envía a usted y a mí a través de estas palabras. Conformes, hermano, con ellas. Escuche como Elías, levántese. El camino es largo, pero Dios no le ha quitado nada de lo que un día le dio. Gracias a Dios que Elías despertó a tiempo. ¿Sabe lo que sucedió más adelante? El que había dicho, quítame la vida, ya no sirvo para nada. Dios lo usó para hacer cosas más grandes que antes. Lo usó para ungir a su sucesor Eliseo, para ungir a reyes. Y según Mateo 17:13, Mateo 17:3, apareció Elías junto a Moisés y Jesucristo en la transfiguración. No se sienta mal, querido hermano, por tener miedo. Siéntase mal si el miedo lo está venciendo, si el miedo lo está adormeciendo, si el miedo lo está paralizando. Por lo tanto, despiértese, usted que duerme entre los muertos por miedo a lo que sea, y le alumbrará Cristo. Ese es el cuarto punto.
Le voy a pedir 5 minutos más, por favor, sí, para terminar y no dejar nada inconcluso o este tema. 5 minutitos nada más o menos. En el placer, despiértese usted que se duerme en el placer. Este sí es un gran somnífero que está arrastrando a muchos jóvenes y adultos a perder de vista el gran horizonte que se quiere abrir ante cada uno de nosotros. Cuando lo que más importa soy yo y mis circunstancias, podemos caer en el error de Sansón, a quien el deseo y el placer lo cegaron y no alcanzó todo lo que podía alcanzar, porque el placer le robó la moral, la fuerza, la salud y la integridad. Sansón literalmente se durmió en los brazos del placer, según Jueces 16, 19 al 21. Sansón se durmió en las rodillas del placer y aquella mujer fue la primera que comenzó a burlarse de él cuando hubo perdido la fuerza que venía de parte de Dios. Si extraemos las palabras clave del contexto, las sacamos, tenemos lo siguiente. ¿Qué le ocurrió a Sansón? Después le ocurrió humillación, perdió la fuerza, perdió la vista, lo ataron con cadenas dobles, lo pusieron a dar vuelta en un mismo sitio, en la cárcel, recibió burlas de lo que antes lo adulaban, entre otras cosas. El placer es peligroso porque crea una adicción, crea dependencia. La dependencia se disfraza de tal modo que puede confundir los sentimientos ante una de las palabras anteriores. Sansón era juez de Israel, tenía autoridad, influencia en su pueblo, la oportunidad de ayudar y servir a sus hermanos y familiares. Tenía dones sobrenaturales para librar al pueblo y tenerlo a salvo de los enemigos. Exactamente como lo tenemos usted y yo hoy en día, mis hermanos. Estamos rodeados de enemigos que no quieren robar lo que Dios nos quiere robar, lo que Dios nos ha dado. Nuestro matrimonio, Dios nos lo ha dado. Nuestra salud, Dios nos lo ha dado. Nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestro futuro. Buscando fantasías irreales. Muchos matrimonios han fracasado. Muchas estrellas del cine, la televisión y deportistas, artistas o empresarios han caído en la destrucción de su mente y sus cuerpos buscando nuevos horizontes. Placeres extravagantes. Por eso aumentan la dosis de estupefacientes porque la anterior ya no es suficiente. Aumentan el consumo de alcohol hasta que se pierde todo. Ya lo hemos dicho, es que la dependencia se disfraza al punto que no la descubrimos. Hay quienes se dan cuenta a tiempo. Lo primero que un adicto, un alcohólico debe hacer es reconocer que es un enfermo en tal o cual caso y empezar a hacer el proceso de la recuperación. Cuando usted y yo tenemos una situación en los placeres, cualquiera que sea, el teléfono, la computadora, la película, el deporte, cualquier cosa de esta, debemos reconocer que eso nos ha dado adición, nos estamos convirtiendo en adictos a eso. Es el paso más difícil. Lo común es negarlo todo. No, yo es de ratito que saco. Al grado de engañarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Descubra la alegría y el placer sano que Dios le quiere regalar a su familia en su camino. Caminar con Dios es el mayor placer que una persona puede tener. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a dar gusto a todo lo que usted haga, hasta su relación con su pareja. Ese es uno de los mejores regalos que Dios nos ha dado. Mis hermanos, podemos pasar la noche hablando de este punto sobre el placer, pero quiero concluirle para no pasarme el tiempo que le pedí, diciéndolo. Es tiempo de que usted despierte. Es tiempo de que usted y yo nos levantemos. Es tiempo que despertemos y brillemos con la luz de Cristo e iluminemos a todos, especialmente a su familia y a mi familia. Despiértese usted que duerme, levántese de los muertos y Cristo le alumbrará. Dios le bendiga, mis santos hermanos.